Bienvenidos a la segunda parte de la clase número 4. En este caso, el segundo tema que vamos a ver es la estabilización de capas granulares, principalmente enfocándonos a los aspectos de las especificaciones existentes en el CR 2010. Entonces, ¿cuál es el propósito de incorporar materiales estabilizantes? El principal objetivo que se busca al adicionar materiales adicionales a los agregados de base y subbase es el mejoramiento de las características físico-mecánicas de la capa granular. ¿Cuáles son estas? La capacidad de soporte, la resistencia a los esfuerzos aplicados por el tránsito, la durabilidad ante la presencia del agua, la estabilidad y mejorar las propiedades de plasticidad. Ya hemos hablado que la plasticidad necesitamos una cierta parte de plasticidad dentro de lo que es el material de base o subbase, pero que si tenemos un exceso de plasticidad el material va a ser muy deformable. Entonces el mejoramiento de las propiedades va en esa línea. Entonces, ¿qué opciones existen para estabilizar? Como vimos en la clase anterior, principalmente vamos a utilizar lo que es cemento, cal, aditivos químicos y emulsión asfáltica como opciones para el mejoramiento de lo que son materiales granulares como subbase o base granular. El mejoramiento de caminos o la actividad de mejoramiento de caminos consiste en la construcción de una o más capas de mezcla de agregado de cemento o de una mezcla de agregado con cenizas, cal o cemento sobre una superficie lisa. Este tipo de mejoramiento es muy común en las bases, ya que resulta muy importante que éstas y la carpeta presenten un módulo de estabilidad semejante, un módulo de elasticidad semejante, ya que con ello se evita un probable fracturamiento de la carpeta, ya que ambos comienzan a trabajar en un conjunto. Para conocer el porcentaje óptimo por emplear se efectúan pruebas de laboratorio con diferentes contenidos de cemento. En este caso, los materiales que utilizamos son los agregados definidos por la sección 703.05, que recuerden que es la sección que nos instruye sobre temas, por ejemplo, como el de la granulometría de los materiales y los ensayos de cargas fracturadas, de límites de plasticidad, etc. El material de secado, que en este caso también está contenido en la sección 703.13, que es el material que pasa la malla de 9.5 milímetros con un límite líquido máximo de 25 y que esté libre de materia orgánica o grumos de arcilla. Los aditivos químicos o retardadores de fragua son los que están especificados en la sección 711.03 y las emulsiones asfálticas son aquellas que están especificadas en la sección 702.03 como posibles materiales para lo que es el tema de estabilización en sitio. Adicionalmente, lo que son las puzolanas, que son elementos que se adicionan a los procesos de fabricación del cemento, tanto lo que son cenizas finas, acero de tierra, grado 100 o grado 200, humus de círico, que están contenidos en la sección 725. El cemento hidráulico, que va a ser el elemento que más vamos a utilizar para este tipo de aplicaciones, está especificado en la sección 701.01 y el material de cal, que se utiliza tanto para estabilización de suelos como agregados, es el que está contenido o especificado en la sección 725.03. En este caso, el cemento que utilizamos generalmente para este tipo de aplicaciones es el cemento normal, tipo 1 o el cemento Portland, que es el que utilizamos igual, digamos, de forma genérica para la construcción de viviendas o otro tipo de cosas. Recientemente se han sacado otros tipos de cemento que están especificados para la estabilización de materiales granulares que tienen como gran ventaja que el calor de hidratación es menor. Entonces esto quiere decir que cuando se realiza el proceso de fraguado, el cemento tiende a generar menos calor. Esa generación menor de calor lo que hace es evitar la aparición de agrietamientos en la base granular. Bueno, base estabilizada más bien. ¿Ok? Generalmente lo que utilizamos en el país son diseños de mezcla que generan mezclas de tipo BE25, que son bases estabilizadas con 25 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Y en este caso, en cumplimiento con lo que establece el CR 2010, se debe entregar al contratante el diseño de la mezcla al menos un mes antes de la colocación del material. La resistencia a los 7 días debe ser de al menos unos 3 megapascales, que son cerca de unos 25 kilos por centímetro cuadrado, y la dosificación que se utiliza es la siguiente: aproximadamente entre un 90 y un 96% de agregado y un 4 a un 10% de cemento. Entonces, recordemos de la clase anterior que hablamos de que porcentajes entre un 6 y un 14% son los porcentajes que usualmente se utilizan para mejoramiento, para obtener, digamos, configuraciones de solo cemento. En este caso, para lo que es la obtención de un material como un BE25, estamos hablando de porcentajes entre un 4 y un 10%. Generalmente, o por experiencia, digamos, con los agregados que existen en el país, generalmente porcentajes cercanos entre un 5 y un 6% son los que se utilizan para
la creación de lo que son las bases estabilizadas. Sin embargo, siempre es necesario llevar a cabo ensayos de laboratorio para determinar cuál es ese porcentaje exactamente. En cuanto al proceso constructivo, antes de iniciar con el proceso, se tienen que almacenar los aditivos en recipientes cerrados e impermeables, es decir, no puede colocarse cemento que ya haya empezado a fraguar. Preparar la superficie de acuerdo con lo que dice la sección 204 que habíamos visto en la primera clase de este curso, que era el tema de subexcavación, o con la sección 303 de recondicionamiento de la calzada, y determinar el contenido óptimo de humedad. Esos gráficos que relacionan la humedad y la densidad seca, como ustedes podrán sospechar, están relacionados con lo que es la ejecución de lo que es el ensayo de Proctor modificado que vimos clases anteriores. Ya en el proceso constructivo, en el proceso de mezcla, no se tiene que iniciar este proceso si la temperatura es de menor de 4 grados centígrados, lo cual aquí en Costa Rica va a ser un poco difícil. No colocar bajo cuando la superficie subyacente está saturada o si está lloviendo, eso es una condición básica, porque uno de los principios fundamentales es que la cantidad de agua que se tiene que adicionar para que el cemento reaccione tiene que ser medida. Entonces, si estamos debajo de un aguacero, pues no va a haber forma de poder hacer esa medición o poder controlar eso. Mezclar por medios aprobados para obtener una mezcla uniforme y agregar agua hasta obtener un porcentaje de humedad igual a la humedad óptima más aproximadamente un 2%, que se adiciona ese 2% por encima de la humedad óptima, precisamente para evitar problemas de evaporación por sol, ¿verdad? Entonces, si estamos en un día tal vez un poco soleado, entonces si nosotros adicionamos justo la cantidad óptima, es probable que perdamos parte de esa humedad óptima cuando hacemos el extendido del material. Entonces ocupamos echar un poquito más de agua para contemplar esa evaporación que se da. Las tolerancias de mezclado son en agregados más o menos 2% por masa, si fuera caro cemento más o menos 0.5 por masa, y en el agua es un más o menos 2%, principalmente tirándonos un poquito más arriba, más bien tirándose el 2% por encima de lo que es la cantidad recomendada por masa. ¿Ok? En algunos casos se puede agregar aditivos retardantes para que la fragua inicial inicie aproximadamente un par de horas después de que se hace la mezcla. Esto nos da tiempo suficiente para realizar la mezcla y que el proceso de fraguado se genere cuando ya el material está totalmente compactado. Como les decía anteriormente, actualmente hay en el mercado algunos tipos de cementos que retrasan ese proceso de fraguado y reducen el calor de hidratación. Entonces son productos que se pueden utilizar para este tipo de estabilizaciones. Ya lo que es la colocación y compactación y acabado se hace de acuerdo con las secciones 301, 4, 5 y 6, incluyendo lo que son las tolerancias superficiales que están contenidas ahí. Mantener el contenido de humedad a más o menos 2% del óptimo durante la colocación del agregado, como dijimos hace un momento, ojalá por encima de ese humedad óptima, por lo menos un 2%, y no dejar que la mezcla se permanezca sin compactación por más de un periodo de 30 minutos. Entonces colocamos un paño, hacemos todo el proceso, incluyendo la compactación, antes de avanzar en la siguiente colocación. Completamos la compactación y el acabado aproximadamente en un periodo de 2 horas, principalmente para evitar de que el proceso de fragua inicial inicie cuando ya tenemos antes de que hagamos el proceso de compactación. Como estos agregados van a generar losas, digamos, de baja resistencia, pero al final de cuentas se van a comportar similar a una losa, es necesario que nosotros ejecutemos juntas de construcción y juntas de fractura, digamos, juntas frías para inducir que las grietas que se den producto del proceso de fraguado se den en ciertas regiones. Entonces, si el tiempo de colocación de 2 paños consecutivos es mayor de 30 minutos, se tiene que hacer una junta de construcción, es decir, no podemos colocar una capa de base estabilizada contigua a otra que ya ha hecho el proceso de fraguado completo sin hacer una junta de construcción. Además que se tienen que hacer juntas transversales haciendo cortes para formar una cara vertical de corte y evitar de que los agrietamientos se den de forma irregular o en cualquier sitio que nosotros digamos no queremos que se den. Durante el proceso curado, como principio fundamental, no debería permitirse el tránsito de vehículos. Se tiene que mantener una capa relativamente húmeda antes de colocar la siguiente capa, no puede estar completamente seca. Se tiene que aplicar agua a presión con una vara rociadora, como vemos en la imagen de abajo, y colocar la capa siguiente 7 días después de la finalización de la capa estabilizada. Entonces, ese es un requisito por un tema de fraguado, pero que en muchas ocasiones es difícil de cumplir, ¿verdad? Darle tanto tiempo, digamos, a una vía que esté totalmente cerrada no es precisamente lo más práctico.
Además, en este proceso de curado se puede retrasar la colocación de la capa siguiente hasta 21 días si se coloca un sello asfáltico, es decir, si nosotros colocamos la capa de base estabilizada y vamos a tardar mucho tiempo en colocar la carpeta, se le puede colocar un sello asfáltico, con lo cual nos va a dar mucho chance de abrir al tránsito y de mantener esa capa hasta 21 días sin necesidad, digamos, este, de reconstruirla. Aplicar asfalto a una razón de 1.1 litros por metro cuadrado según la sección 411 luego de un periodo de 7 días de acabada la capa construida. Si la superficie se abre al tráfico, se deberá aplicar un material de secado. Si la base se daña, se deberá reprocesar, recompactar y adicionar aditivos necesarios para restablecer las propiedades de diseño. ¿Cuál es la maquinaria que utilizamos usualmente para estas labores? Pues equipos de acarreos como vagonetas para el transporte de lo que es el material de base, motoniveladoras, compactadores de rodillo vibratorio, distribuidores de cemento, eso es una muy buena alternativa, y también podríamos utilizar recuperadoras para hacer el proceso de mezclado. Veamos ahora un pequeño ejemplo de cómo es el proceso utilizando una recuperadora. Entonces, en este caso tenemos la presencia de un equipo de un tren de estabilización, donde tenemos el equipo que proporciona lo que es el cemento directamente a través de una tubería, lo mezcla con agua y en la recuperadora se va haciendo el mezclado de lo que es el material de base presente en sitio con el cemento, dando como resultado lo que es la base estabilizada debidamente terminada. Ok, ahí vemos que el producto es una mezcla de material de un agregado bastante fino. En este caso, en este proyecto de cañas libres se utilizaron bases estabilizadas de una granulometría fina y eh, el producto final vemos que es un producto que no es necesariamente muy húmedo, sino que es un proceso, es un material apenas humedecido que combina lo que es el cemento con el agregado. Inmediatamente después de lo que es la colocación, digamos, o la revoltura del material, se lleva a cabo un proceso de compactación estática, que vimos la compactadora ahí, y ahora viene un proceso de remezclado con lo que es la niveladora, posteriormente viene varios procesos de remezclado y un proceso de compactación final. Ok, ahí vemos nuevamente aquí a la derecha, podemos ver a nuestro amigo descubriendo los tacos, que precisamente son las ayudas visuales que utilizan para determinar los espesores de las capas. Ok, entonces ahí vemos un pequeño ejemplo de cómo es que se realiza el proceso de fabricación de una estabilización o de una base estabilizada con recuperadora. Estos, eh, este tipo de trabajos se regulan con estas secciones del CR en lo que es el suministro, digamos, de lo que es la capa de agregados, el cemento, la cal, si fuera el caso que se utiliza, cada uno de los elementos contemplados por aparte. En lo que consiste la estabilización de agregados, este trabajo consiste, como decía, en la construcción de una capa de agregados estabilizados, ya sea carreados o propios del sitio, agregando cenizas, cal y o cemento, digamos, suministrado de forma masiva. En este caso, los materiales
son los contemplados en la sección 302, igual que en el caso de la sección de mejoramiento de caminos. Y la dosificación se debe entregar igual que en el caso anterior al contratante el diseño y la mezcla por lo menos un mes antes. La resistencia mínima a la compresión es de 2.8 megapascales, que es cerca de 25 kilos por centímetro cuadrado también. Y las dosificaciones se manejan de acuerdo a la tabla 304.1, que es la que tenemos ahí en la parte inferior, donde los porcentajes de cemento, como veíamos en el caso anterior, también varían entre un 4 y un 10% aproximadamente. Proceso constructivo, al igual la capa de agregados se prepara de acuerdo a las especificaciones de las secciones 204, 304.05, 303.06 y la capa de agregados en sitio se reacondiciona el agregado de acuerdo con la sección 303.06 y se coloca el material escarificado en camellones convenientes para aplicar los agentes estabilizadores. Esos agentes estabilizadores pueden ser capas de agregados acarreados, igual que en la sección 302, o aplicar estabilizantes con una capa de agregado en sitio con humedades a un 3% por debajo de la óptima. No aplicar estabilizadores cuando puede haber pérdida por precipitación o viento, y puede ser tanto por método seco, que es como el método que vimos en la clase anterior, que era utilizando la niveladora y los sacos esparcidos en sitio, o por medio de lechadas, que es ya con una combinación con agua. En este caso, estas estabilizaciones de agregados se regulan por estos renglones de pago, donde se puede pagar ya sea la estabilización completa o por los componentes de la actividad. Otra actividad que hasta hace poco en el país no se utilizaba mucho, pero que ya, por ejemplo, en el proyecto de eh, Chiramate Vuelta Cooper se utilizó, fue la utilización de una base estabilizada con material de emulsión. Entonces, este trabajo consiste en la construcción de una base tratada con emulsión asfáltica sobre una superficie preparada y procesada previamente. Entonces, aquí las secciones que regulan era el agregado para la capa de base en la sección 703.05, la emulsión asfáltica en la 702.03, que en este caso, al igual que en la presentación anterior vimos, lo que se tiene que utilizar son emulsiones asfálticas de eh, rompimiento lento, porque si utilizamos emulsiones de rompimiento rápido no nos da chance de realizar el proceso de remezclado del material y el rompimiento va a ser prematuro. Entonces, para este tipo de trabajos es muy importante que tengan conciencia de que las emulsiones que se tienen que utilizar son las emulsiones de rompimiento lento, porque esas son las que permiten realizar los trabajos de remezclado de los agregados para poder obtener el material estabilizado y pues obviamente agua. El proceso constructivo puede ser que se estabilice fuera del proyecto, que se estabilice en el proyecto. Entonces, si se utiliza una planta, sería una planta mezcladora como la que vemos en la imagen. En este caso se utiliza una planta estacionaria de mezcla con equipo de pesaje y medición volumétrica, determinando cuánto es, al igual, el contenido de humedad óptimo y la densidad máxima. Y adicionalmente se introduce agua de agregados a través de la emulsión y adicionan un 1% de emulsión por masa de agregado. Aunque esto puede estar sujeto, digamos, a variaciones dependiendo del tipo de agregado, tiene que hacerse un diseño para determinar cuánto es ese volumen. En cuanto a lo que es el proceso de mezclado y tendido, se tiene que ajustar el contenido total de humedad en el momento de compactación, que no varíen más de un 2% de la humedad óptima, y mezclar hasta que todas las partículas se recubran uniformemente, como vemos en la imagen inferior, que todas las partículas se vean aproximadamente bañadas, digamos, de emulsión. El proceso de compactación se tiene que hacer de forma normal. Esto es una mezcla que también son relativamente secas, entonces se compactan con un compactador de estos de forma normal hasta llegar a un porcentaje del 95% del producto modificado. Compactar igual de los bordes hacia el centro. Utilizar apisonadores en lugares que no son accesibles, como por ejemplo cerca de cabezales o cerca de bastiones de puentes. Se podrían utilizar apisonadores sapos, digamos, apisonadores pequeños, y obtener una densidad mayor o igual al 95% del producto modificado utilizando la verificación por medio de un densímetro nuclear. Veamos ahora un par de ejemplos de esta aplicación de bases estabilizadas con emulsión de rompimiento lento. Ok, entonces aquí vemos un caso donde se está haciendo una estabilización de agregados utilizando emulsión de rompimiento lento. En este caso era para un sello, pero al principio es el mismo si fuera una base estabilizada.
Ok, entonces veamos aquí donde tenemos un proceso inicial de revoltura de los agregados. Entonces aquí el equipo que está pasando encima de los agregados que ya se mezclaron y se homogenizaron es precisamente el distribuidor de emulsión. Entonces aquí podemos ver cómo poco a poco el distribuidor va bañando lo que son los agregados extendidos. Al igual que en toda aplicación de emulsión, el riego tiene que ser totalmente uniforme, no puede quedar enrollado. Y allá lo que vemos es la niveladora que viene haciendo el proceso de revoltura de lo que es el material seco contra la emulsión hasta que logra una homogenización. Entonces este proceso también se lleva a cabo desde las orillas hacia el centro y posteriormente se va haciendo de forma alternada para lograr que los agregados se mezclen de forma efectiva. Entonces, dependiendo del tipo de material que tengamos y la cantidad de emulsión que tenga que adicionarse, es posible que incluso este proceso tenga que hacerse varias veces. Ok, entonces ahí vemos el proceso de remezclado entre la emulsión asfáltica, el rompimiento lento y la base que se está estabilizando. Posteriormente a que se tiene el material homogenizado y distribuido en todo el ancho de la calle o por lo menos en lo que es el carril, entonces viene lo que es el proceso de compactación. Entonces ahí vemos como ya está extendido todo el material sobre la vía y ahora comenzamos con el proceso de compactación iniciando de las orillas hacia el centro. Y ahí vemos cómo queda el producto después de una primera pasada en modo estático. Posteriormente habrá que dar otras pasadas ya con la vibración activada y tendremos un producto pues eh, nivelado y adecuadamente compactado. Ok, entonces estos eran los videos que teníamos contemplados para esto. Estos materiales, al igual, existen rolones de pago que dan como resultado la utilización de una base de agregados tratada con emulsión asfáltica. Ok, entonces en esta presentación lo que vimos fue algunas alternativas y procesos de estabilización de materiales granulares. Nos resta todavía ver un tema de lo que es la estabilización de taludes, que es el tema número 3 de esta clase número 4. Entonces los invito a continuar con la siguiente clase.